Ok, estamos grabando ya la presente clase, así que con el permiso de ustedes, posteriormente lo vamos a compartir en el aula. Ok, vamos a hablar sobre el capítulo 94. Muebles, mobiliario, médico-quirúrgico, artículos de cama y similares, luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte, anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, construcciones prefabricadas. Bien, de entrada voy a decirles que este capítulo es bastante simple, sin embargo, bueno, en el sentido de entenderle, no es como que muy complicado. Sin embargo, dada su naturaleza de simplicidad, también tiene un lado oscuro. ¿Cómo así? Me van a preguntar. Ok, me refiero en el asunto de fácil confusión. Muchos de los artículos que están resguardados acá en este capítulo pueden tener la tendencia a ser confundibles con otros artículos de otros capítulos con otros artículos de otros capítulos siempre del SAC. ¿En qué sentido? Pues usted vea, cuando hablamos de muebles, tendremos que tener una concepción un poco más específica de lo que entendemos como mueble, una concepción un poco más específica de lo que entendemos como mobiliario. Así también en el aspecto de los aparatos de alumbrados. Respecto a las luminarias, existe por acá un tipo de lámpara que la podemos clasificar acá, pero que fácilmente la podríamos confundir con las lámparas del 85. En ese sentido, lo único que vamos a tener que diferenciar es a través de la lectura de cada uno de los temas de cada uno de los títulos de las partidas arancelarias, obviamente también apoyándose con las respectivas notas legales y pues posteriormente con el uso de las reglas generales de interpretación. Otros productos que pudiéramos también, digamos, que pudiera tener la tendencia a ser confundible son los letreros y placas indicadoras. ¿A qué quiero decir con esto? Si usted se va a la sección de transporte, por allá va a encontrar algún tipo de letreros o algún tipo de placas indicadoras, más que todo en el capítulo 87, 86, deje ver, en el 86, si mal no recuerdo. Pero van a ser tipos de letreros que se utilizan allá, en ese capítulo. Y para ello, sus notas legales le garantizan a usted el poderse clasificar dependiendo del tipo de artículo, ya sea allá en aquella sección del material de transporte o ya sea acá en el capítulo 94. Así que por ende, hay que tener bastante cuidado en relación a la clasificación de estos. De igual manera hay que tomar en cuenta lo que es la transición de lo que podríamos llamar la materia constitutiva hacia la función. Es decir, que tanto puede tener un artículo en cuanto a su grado de transformación para poderse, digamos, catalogar ya no por su función, sino que no por su materia constitutiva, sino que por su función. Un caso muy ejemplar puede ser un tronco de madera. Un tronco de madera que usted se lo encuentra en alguna zona verde, boscosa, algún parque, qué sé yo, un árbol que se ha caído y luego quedó el tronco. Ese tronco, pues usted lo puede utilizar para sentarse sobre él, pero no va a dejar de ser un tronco de madera. Usted lo puede tomar y lo puede colocar en la antesala de su casa, lo puede colocar en la parte exterior, en el jardín de su casa, el tronco completamente, se puede sentar sobre el tronco, pero ese va a ser y va a seguir siendo un tronco de madera. Pero el día que usted decide meterle la sierra y empezar a perfilarlo, y le dio un diseño
frente a un sofá y ya inmediatamente tengo un sofá rupestre. Sí, es un sofá rupestre y está hecho de un tronco de madera. Entonces allí ya hubo una transición, existió una transformación y esto ya se convirtió en un sofá que le dio su salto arancelario del capítulo 44 al presente capítulo 94. Es decir, muy importante la fase de la transición o del grado de elaboración que puede llegar a tener esto. Si usted lo toma como una silla, pero es un tronco, es un pedazo de madera, eso no va a ser una silla. Usted se sienta sobre un pedazo de madera, pero va a seguir siendo un pedazo de madera. Cuando usted lo empezó a transformar y le dio la forma de una silla, por muy rupestre, por muy cercano que parezca siempre al tronco, entonces esto ya le va a cambiar, ya le cambia la materia constitutiva y se le transforma en, por función, en una silla. Y tomando en cuenta de que el caso ejemplar que estoy mencionando ahorita, pues es así como que abiertamente, pero tomando en cuenta que también existen otras consideraciones a cumplir sobre las obligaciones no arancelarias, como por ejemplo permisos, fitosanitarios, en el caso de que sea madera o en el caso de que sea ya un mueble, ya no necesita esto, ya es una transformación. Es decir, eso va a estar abonado también al comercio exterior. ¿Qué tanto nos lo va a poder permitir comercializarlo en el extranjero sin la necesidad de este tipo de certificados? Es decir, eh, para para asuntos de comercio exterior, difícilmente se va a estar transportando madera sin ser tratada o muebles hechos de madera sin ser tratados, sin ser ya procesados. Es decir, eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? En cuanto a los muebles también, por ahí vamos a ver un caso en el que en qué momento puede ser mueble o en qué momento puede ser parte de, ya sea de mueble o de otro tipo de artículo. Aquí mismo lo vamos a ver más adelante. El capítulo 94, posee 4 notas legales, una nota complementaria centroamericana y está compuesto por 6 partidas. Esa es la estructura que tiene el capítulo 94. Iniciando su nota 1, donde nos dice las excepciones, lo que no se debe de clasificar acá. En este capítulo no comprenden los colchones, almohadas y cojines neumáticos o de agua de los capítulos 39, 40 o 63. Es importante tener en consideración esto, porque dentro de este capítulo encontramos ciertos artículos de cama. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque tanto colchones como almohadas y cojines forman parte de la cama, pero nos da una pequeña calificación. Aquí nos da un pequeño calificativo, son neumáticos de agua. Es decir, perdón, son neumáticos o de agua. Es decir, no son los que comúnmente tienen rellenos y resortes. Estamos hablando que estos se llenan de otros, bueno, en este caso del agua, y no tienen nada que ver. Es decir, o son inflables o son de agua. Entonces, en su defecto, aquí se va a aplicar en el capítulo que le corresponde a su materia constitutiva, ya sea el 39, el 40 o el 63, ya sea el plástico, ya sea el caucho, ya sea de materia textil. ¿Qué más no comprende acá? Los espejos que se apoyen en el suelo. Por ejemplo, espejos de vestir móviles. Esto nos lo tira a las 70. Estos no se aplican, aunque tiene la tendencia como a poderse, se podría tener la tendencia a confundirlo, de clasificarlo acá como un tipo de mobiliario de habitación. Y en ese aspecto pues existe esa posibilidad, ¿verdad? Buenas tardes, Alejandra, bienvenida. Los artículos del capítulo 71.
no se clasifican acá. Cuando hablamos del capítulo 71 estamos hablando de los metales preciosos. Esos no se clasifican acá. Sin embargo, un mueble puede existir la posibilidad de que este tenga ciertos detalles de estos materiales. Pero hay que tener en consideración que los de aquel capítulo no se pueden clasificar acá. Las partes y accesorios de uso general, tal como se definen en la nota 2 de la sección 15 de metal común, los artículos similares de plástico, ni las cajas de caudales del 8303. Acá, cuando nos indica, recuerden que esto siempre nos ha estado saliendo generalmente casi que en todos los últimos capítulos que hemos visto. Estos estamos hablando de los accesorios que son de metal que pueden ir o pueden incorporarse en un mueble, por así decirlo. Hablamos de los mangos, hablamos de los agarraderos, que sean de metal o ya sean de plástico. Si estos se presentan junto con el mueble, pues no hay cuestionamiento alguno. Usted lo va a clasificar a lo que le dé la esencia principal, ¿verdad? Ahora bien, si estos se presentan por separado, entonces pues, obviamente se van a clasificar según su propio régimen. Y nos habla de las cajas fuertes también, del 8303. Que usted tenga una caja fuerte a la par de la mesa y la puede utilizar, perdón, a la par de la cama y la puede utilizar como una mesa de noche, sigue siendo una caja fuerte. No se puede clasificar como un mueble, por así decir un ejemplo. Los muebles, incluso sin equipar, que constituyen partes específicas de aparatos para la producción de frío, de la partida 8418. Los muebles especialmente diseñados para máquinas de coser, de la partida 8452. Son, en términos específicos, exclusiones bien puntuales. Por ejemplo, bueno, para hacer la idea, en los anaqueles de los supermercados, donde están los productos fríos, donde están los lácteos, donde están las carnes, todos esos aparatos generalmente están apoyados sobre algunas manufacturas, y estas manufacturas pues tienden a tener cierto aspecto de mobiliario. Entonces estos, aunque parezcan muebles, son parte de lo que nos está hablando aquí, de los aparatos frigoríficos, por así decirlo. O en el caso de las máquinas de coser, usted desmonta la máquina, usted desmonta todas las piezas y lo que le queda es una mesa de madera. Ahora, que usted tome esa mesa y le ponga un vidrio de arriba, para efectos personales sí lo puede utilizar como una mesa, pero en sí la función principal de ese mueble, aunque se le denomine mueble, oiga bien, y en general, en términos generales, esos están hechos de madera, no se van a ir ni a la 44, pero tampoco se van a ir a la 94. Esos tienen su régimen específico donde se clasifican. Para ello, pues ahí nos lo menciona, 8452. Los siguientes artículos son las fuentes luminosas y los aparatos de alumbrado y sus partes, del capítulo 85. Necesariamente nos lo menciona por la similitud que nos indica en el titulaje del capítulo, cuando nos habla de luminarias. Es decir, este tipo de artículos no se clasifica acá, y de hecho nos dice de a dónde pertenecen, y es en el capítulo 85. Los muebles que constituyen partes específicas de aparatos de las partidas 8518, partido 8518, partidos 8519 u 8521, partidas 8522 o de las partidas 8525 a la 8528. Nos indica partido 8529. Los muebles que constituyan partes específicas de aparatos de la partida, es decir, de esta partida, ¿a dónde se clasificarán? En la 8529. Es decir, para ello hay que ir y leer lo que estas partidas nos dicen. La 8518,
Se la voy a buscar. Micrófonos y sus soportes, altavoces, autoparlantes, incluso montados en su caja, auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados con micrófono y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono o varios. Altavoces, amplificadores eléctricos de alta frecuencia, equipos eléctricos para amplificación de sonido, por una parte. Luego nos manda también la 8519 u 8521, y lo cual nos dice la 8519, que es la siguiente. Aparatos de grabación de sonido, aparatos de reproducción de sonido, aparatos de grabación y reproducción de sonido. Luego la 8521, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido, videos, incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado. Luego la 8525 a la 8528. Rápidamente vamos a ver. Aparatos emisores de radiodifusión, televisión, incluso con aparatos receptor en el caso de la 8525. Aparatos de radar en el caso de la 26. Aparatos receptores de radiodifusión en la 27. Y finalmente monitores y proyectores que no incorporan aparatos receptores del 8528. Es decir, todos estos muebles que constituyan partes específicas de esos aparatos se clasifican para este caso en la 8522 y para este caso en la 8529. No se clasifican acá. Más adelante vamos a ver un caso de estos. Los artículos de la partida 8714, lo cual nos indica, ya estoy con ustedes, ya les digo, partes y accesorios de vehículos. 8714. Esos pues están exentos de acá, obviamente tienen su propio régimen, el 87. Los sillones de dentistas con aparatos de odontología incorporado de la 9018, ni las escupidoras para clínica dental de la 9018. Es decir, estos, como caso particular, son artículos justamente de la 90, ¿verdad? Son más función sobre función que otra cosa. Por eso es que se clasifican allá en su propio régimen. Tampoco los artículos del capítulo 91, por ejemplo, cajas y envolturas similares para aparatos de relojería. Estamos hablando de una manera de no confundirlos como muebles. Los muebles, luminarias y aparatos de alumbrado que representen el carácter de juguete van a la 95. Los billares de cualquier clase, muebles de juego de la partida 9504, así como las mesas para juegos de prestidigitación y artículos de decoración, excepto las guirnaldas eléctricas, que obviamente tienen su propio también su propia partida, tales como los farolitos y faroles venecianos de la 9505. Tampoco se clasifican acá los monopiés, los bípodes, los trípodes y artículos similares. Esto va a la 9620. Todo esto es lo que no se clasifica acá y las razones por las cuales no se deben clasificar en algunos de los casos que ya acabamos de mencionar. Déjenme ver. Ok. La nota 2. Los artículos, excepto las partes de las partidas 9401 a la 9403, deben estar diseñados para colocarlos sobre el suelo. Ok, ¿qué nos está indicando la 9401 y la 9403? Me voy a saltar un poco a la estructura, después volvemos. La 9401, asientos, mire, incluso los transformables en cama. Y
a la, perdón, 9403. El mobiliario para medicina, cirugía, odontología veterinaria, mesas de operación, reconocimiento, caja, etcétera, sillones de peluquería y asimismo la 03, los demás muebles y sus partes. La condición que estos deben de cumplir son que estos deben estar diseñados para estar sobre el suelo, excepto sus partes, por obvias razones. Sin embargo, se clasifican en estas partidas, aunque estén diseñados para colgar, fijar en pared o colocarlos uno sobre el otro. Es decir, si están en la posibilidad, es decir, el diseño primeramente debe de estar hecho para ser colocados sobre el suelo. Y aunque estén diseñados para colgar, fijar en la pared o colocarlos uno sobre el otro. ¿Sí? Por la naturaleza del artículo, en su diseño, deben de ser justamente colocados sobre el suelo. Sin embargo, aunque estos hayan sido diseñados de las siguientes maneras que nos están mencionando, deben de ser específicamente diseñados. Es un tanto complejo la situación, o sea, me está diciendo como que sí, pero que no, pero al final sí. Sin embargo, lo que nos va a dar la razón es la función en sí. La función va a ser como que la principal manera de poder clasificar en este capítulo, ¿verdad? En ese aspecto nos está diciendo que los armarios, las bibliotecas, estanterías, incluidas las constituidas por un solo estante o anaquel, siempre que se presenten con los soportes necesarios para fijarlos a la pared, y muebles por elementos, es decir, los que vienen de manera modular, pero tienen que traer en sí la parte que sirva para poder empalmarse en la pared o para poder colgarlo. Y asimismo también los asientos y camas. Es decir, la función la van a tener para lo que sirven, independientemente de cómo que se coloquen. Por su naturaleza debería de ser a ras de suelo. Pero actualmente pues hay tanto cambio, ¿verdad? Tanto modernismo aplicado, podemos ver incluso camas colgantes. Tienen una similitud a los, ¿cómo se llaman? A los columpios, pero no son columpios, es decir, son camas. O en este caso no se le puede llamar camas, sino que se le puede llamar tipo somieres. Y si se le llaman somieres, pues obviamente se clasifican acá adentro. Los asientos y las camas. Obviamente, si este asiento tiene la función de un columpio, sí es un asiento, pero definitivamente ya no es un asiento. La función principal es columpiarse, entonces obviamente es un columpio. Y esto pues la trasladará al capítulo 95. 3. Su nota 3. Cuando se presenten aisladamente, no se considerarán partes de los artículos de la partida 9401 a la 9403, al que las hojas, placas o losas de vidrio, incluidos los espejos, mármol, piedra o cualquiera otra de estas materias del capítulo 68 o 69, incluso cortadas en formas determinadas, pero sin combinar con otros elementos. Es decir, lo que nos está diciendo esta nota es referente a la presentación. Muy probablemente podemos tomar en cuenta que puedan venir desarmadas. Aislado no es igual a desarmado. Es decir, si se presentan por separado de manera aislada, entonces no se pueden considerar partes. Siendo que por ahí nos está diciendo más o menos de qué capítulos hablamos, ya sea la 68 o la 69. Entonces, lo que me está obligando a mí esta nota es que la presentación debe de ser fundamentalmente presencial, en un solo, aunque venga desarmado.
Por otra parte también nos dice, cuando se presenten aisladamente, los artículos de la partida 9404 se clasificarán en dicha partida, aunque constituyan partes de muebles de las anteriores. Veamos la estructura. Somieres, artículos de cama y artículos similares, por ejemplo, colchones, cubrepiés, edredones, cojines, puffers, almohadas, bien con resortes o bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho plásticos, celulares recubiertos o no. Eso es lo que me está diciendo esta parte. Cuando se presenten aisladamente, esos artículos se van a clasificar en dicha partida, aunque constituyan parte de los muebles de las anteriores. Es decir, para que usted se haga una idea, en el primer apartado me está diciendo la parte plana de una mesa que está hecho de granito, si se presenta por separado, es una lámina o es una placa de granito. Aparte, no le puedo considerar parte de una mesa, no le puedo considerar parte de, bueno, de un comedor, por así decirlo. No se puede considerar como tal. Viene aislado y por obvias razones lo clasifico según su propio régimen. Pero en el segundo apartado me está diciendo que en lugar de una placa de granito, estoy hablando del cojín. El cojín del sofá de la casa. En el dado caso, los sofás sean enjuncados, por ejemplo, pero este enjuncado viene también con un tipo de cojín para que se le coloque, ¿verdad? Para que le dure un poco más el junco. Si usted se presenta con el mueble de sala, con el juego de sala completo y con sus cojines, ok, se clasifica como tal. Pero si se presentan aisladamente, estamos hablando de un juego de sala que puede estar en el 9401 a 9403, pero esta parte se presenta en la 9404, ese pasa a ser un cojín. Ya no se clasifica como partes de lo que nos menciona en la primera consideración, sino que este se clasifica directamente en la 9404. Aunque este sea una parte de uno de los bueno, para que lo entendamos, acá, asientos de la 9401. El asiento se presenta con su cojín. Estamos hablando de la silla y su cojín. Pero resulta que el cojín se presenta por separado, se presenta de manera aislada, en una importación aparte o incluso facturado aparte. No es parte del asiento. Entonces, no se le va a poder colocar acá parte de estos asientos, definitivamente no, sino que de una sola vez se le va a tirar acá, cojín. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, ok. Espero que se entienda porque va a ser evaluable. Bien, antes que se me olvide, por ahí abro paréntesis, por ahí me estaban consultando sobre las notas del laboratorio de valoración. Yo sé que no tiene nada que ver con esta asignatura, pero no podía esperar hasta mañana. Me estaban comentando que les surgía, ya querían sacar números y hacer la quiniela, ¿verdad? De los resultados de sus notas. Y bueno, es válido, es válido. Por ahí ya lo compartí, de hecho, si usted no lo ha visto, es razonable, porque lo acabo de hacer justamente antes de iniciar la presente clase, pues les compartí un cuadro donde aparecen las evaluaciones, pero no está completo, tal como le dije a su compañera Yasmira, hoy temprano iba a un 50%. Ya ahorita únicamente me quedaron tres pendientes de calificar, razón por la cual hay 6 personas por ahí que no les he dado su nota porque todavía no los he calificado. Espero poderlo tener listo para el día de mañana por la mañana. Ya tipo 10 de la mañana creo que ya va a estar y se lo voy a compartir también en el aula para que ustedes puedan ver qué es lo que les he calificado. Déjeme decirle que
Algunos están muy bien, han hecho un buen trabajo, pero hay algunos por ahí que están confundiendo los términos, me están colocando el FOU con la valoración de un CIF, y por ahí también alguien me invirtió la tasación de la base imponible. Primero me sacó el IVA y después me sacó el DAI, y hasta olvidó pues sumar el impuesto sobre impuesto, cuando realmente tiene que ser primero el DAI y después sumar el DAI con la base imponible para poder sacar el IVA. Los no intrusivos, algunos me lo han puesto, otros no lo han puesto, pero eso estaba de más, ¿verdad? Quien lo hizo, pues genial, y el que no lo ha hecho, pues no se preocupe, no había necesidad. Mi, eh, mi necesidad en sí era saber si usted podía dominar cómo sacar la base imponible, de dónde lo determinaba y a qué gastos podría considerar poderlos ejecutar. Por ahí se me da un caso, creo que en dos trabajos de los que he revisado se me ha dado un caso en el que me manejan el DAP como CIF. Es decir, si bien es cierto, se mencionan todos todos los componentes del valor en aduana en el DAP, muy similar al CIF, pero no significa que sean lo mismo, porque ya sea que el importador o el exportador ponga lo del seguro, no quiere decir que lo podemos utilizar como DAP, porque el DAP incluye el seguro. No es así. Si usted va a hablar de incluir el seguro, entonces está hablando de un CIF. Pero el DAP, de hecho, en su naturaleza está que no corresponde, aunque pareciera que el Icoterm DAP le da como que toda la responsabilidad al vendedor, específicamente el seguro no lo tiene. El seguro no es obligación para el vendedor. De hecho, es obligación para el comprador y una necesidad de suplicio para el vendedor, porque la responsabilidad es del vendedor y el vendedor sí solicita al comprador que le dé un seguro para poderse proteger él mismo. Es decir, en el aspecto de que si yo como vendedor cubrí cierto flete, ¿verdad? Cierta entrega, y yo la cubrí y pasa un desastre a medio camino, la responsabilidad va a ser mía. Y si yo no tengo cubierto el seguro, entonces la responsabilidad va a ser mía. Poder pagar con esos costos me corresponde a mí. Sin embargo, no me corresponde como vendedor, bajo el término DAP, incluir el seguro, pero sí me corresponde exigir que el comprador asegure su mercancía para yo poder estar tranquilo. Es así, es un poco complejo de comprender, pero sí hay alguien por ahí, dos casos me los confundieron, o era CIF o era DAP, ¿verdad? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Para ver su nota, pues véalo ahí. La nota ha sido calificada de acuerdo al rendimiento de cómo usted presentó su trabajo y al buen manejo que tuvo, el buen manejo y dominio. Y está representado en ese cuadro cómo se ha calificado cada una de las partes, primera, segunda y tercera parte, 20-20 y 60% en la ponderación correspondientemente. Bien, continuamos. La nota 4. La nota 4 me está indicando que en la partida 9406 se consideran construcciones prefabricadas, tanto las terminadas en fábrica como las expedidas en forma de elementos presentados juntos para montar en destino. ¿Ok? Se sobreentiende. Se consideran construcciones prefabricadas las que ya están terminadas en fábrica, pero también las que se entregan desde la fábrica juntos, pero que no vienen montados, sino que es para montar en destino, tales como locales para viviendas, casetas de obra, oficinas, escuelas, tiendas, hangares, garajes o construcciones similares. Asimismo, se consideran construcciones prefabricadas las unidades de construcción modular de acero, que normalmente tienen el tamaño y la forma de un contenedor de envío estándar, pero están en gran parte o completamente pre-equipadas.
Estas unidades de construcción modular generalmente están diseñadas para ensamblarse juntas con el fin de construir construcciones permanentes. Es decir, hablamos de un contenedor, o mejor dicho, un embalaje que sirve para armar el mismo contenido que ese embalaje está cubriendo. Eso es lo que me está diciendo. Para evitar aplicar la regla 11, creo, sí, si mal no ando, la regla 11 de las reglas del SAC en cuanto a los tipos de embalaje. Es decir, hay tipos de embalaje que son nada más que eso, el embalaje, pero hay tipos de embalajes también que se debe de considerar que lleve su propio régimen. Para ello siempre he puesto de ejemplo los contenedores especiales que están equipados, son contenedores equipados con ciertos dispositivos para el mantenimiento de su contenido. Es decir, por ejemplo, hay productos, bueno, por ejemplo, el semen de bovino es uno. El semen de bovino, digamos, un granjero de acá, bueno, ¿cómo se llama? Un ganadero de la cooperativa Salud, por ejemplo, quiere quiere que sus vaquitas, pues, cargar sus vaquitas con las mejores razas. Entonces, por ejemplo, España, Holanda son de los mayores productores de este tipo de raza. Entonces, ¿qué sale más barato? Mandar a traer al toro para que sus vacas puedan acá quedar embarazadas, o mandar las vacas allá para que el torito haga su trabajo. Para efectos de logística, eso es exageradamente caro, ¿verdad? Imagine que tiene 10 vacas, va a preferir mejor traer al toro. Sin embargo, también es caro y riesgoso traer al toro y luego mandarlo. Entonces lo que se hace, pues por medio de inseminación artificial, se manda a traer lo que es justo, lo que se necesita para poder embarazar a sus vaquitas. Pero como este tipo de producto necesita ciertas condiciones para que sea funcional, si no, pues se muere bajo calor. Recordemos que son organismos vivos, entonces es necesario un contenedor especial. Estos contenedores se mantienen por cuenta propia, alimentados por una fuente de energía interna, mantienen bajo refrigeración lo que es el producto. Y esto, claro que sí, es un embalaje, es decir, el contenido es lo que vale, pero no es un embalaje común y corriente. Es decir, estos artefactos tienen un costo, y para efectos de valoración aduanera, pues obviamente tienen que pagar. Así que se hace una declaración por separado, declaración definitiva para el producto y una declaración temporal, ¿verdad? De importación temporal con reexportación al mismo estado para lo que es este tipo de embalaje. Así, dejando aparte ese ejemplo, se consideran estos módulos, estos contenedores. Estos contenedores son tipo embalaje, pero no se pueden considerar como el caso que les mencionaba, porque estos traen, aparte de traer el contenido, forman parte también de la armazón que se va a utilizar junto con el contenido. Así que son a su vez embalaje y armazón y artículo general, ¿verdad? Pero a diferencia del otro caso, este está incluido en lo que es la valoración aduanera, ¿verdad? Y no solo en la valoración aduanera, sino que también en la clasificación arancelaria. Se aplica en el mismo régimen que nos indica al menos esta nota 4. Bien, la nota complementaria centroamericana. El inciso arancelario, específicamente 9401-2010-00, comprende los juegos de asientos reclinables, excepto el asiento del conductor, con apoyacabeza y descansabrazos de los tipos utilizados en autocares. Okay.
Estamos sobre 9401-2010. 9401-2010. Acá. Ok. Aquí estoy compartiendo con ustedes en pantalla. Dice la nota complementaria centroamericana. En el inciso arancelario 9401-2010-00, que es este, 9401-2010-00, comprende los juegos de asientos reclinables, excepto el asiento del conductor, el principal, ¿verdad? Con apoyacabeza y descansabrazos de los tipos utilizados en autocares, es decir, para autobuses tipo Pullman. Estos son asientos un poco más sofisticados, un poco más cómodos. Recordemos que son para viajes extremadamente largos, no son los que solemos ver en la 29, ¿verdad? No son los que solemos ver en la ruta 30, sino que estos ya son un poco más especiales, y por eso es la nota complementaria centroamericana, incluso pues con su apoyacabezas, su descansabrazo, y todo ello es parte de lo que es el asiento, y tiene su propia nota complementaria, ¿verdad? Así que volvamos a la presentación. Y ahora hablemos sobre las consideraciones generales. En este capítulo se engloba, obviamente con las excepciones mencionadas allá en la nota 1, se engloba, está dividido en cuatro. Primero, el conjunto de muebles y sus partes, de la 9401 a la 9403. Es decir, de acá hasta acá. Y luego están la segunda parte, los somieres, los colchones y demás artículos de cama y similares con muelles, es decir, con resortes, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no, de la 9404. Es esta. Y luego están en la tercera parte los aparatos de alumbrado y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte de cualquier materia, excepto las previstas en la nota 1 del capítulo 71, así como los anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares que tengan una fuente luminosa fija, permanente, así como sus partes, no citadas ni comprendidas en otra parte. ¿Es un rótulo hecho con lucecitas navideñas? No, ¿verdad? No aplica. Esas son guirnaldas, esos son foquitos navideños, se tiran allá a su respectivo régimen. Entonces, estas son las tres primeras partes y vamos a la cuarta, que aplica a las construcciones prefabricadas. 9406. Eso es como que cómo se divide, ¿verdad? Lo que es el capítulo 94. Ahora, dentro de las concepciones o la conceptualización que yo les mencionaba en un principio, aquí está como que un poco más definido. ¿Qué es lo que debemos entender como mueble o mobiliario? Los diversos objetos amóviles, no comprendidos en partidas más específicas de la nomenclatura, diseñados para colocarlos en el suelo, incluso si en ciertos casos especiales, por ejemplo muebles y asientos de buques, hay que fijarlos o sujetarlos al suelo. Es decir, habla no solamente de colocarlos, sino que habla de fijación, y que se usan con un fin principalmente utilitario en las viviendas, hoteles, teatros, cines, oficinas, iglesias, escuelas, cafés, restaurantes, laboratorios, hospitales, clínicas de médicos u odontólogos, o bien en los buques, aviones, coches de ferrocarril, vehículos automóviles, remolques para acampar y otros medios de transporte análogos.
También están comprendidos aquí los artículos de la misma clase, bancos, sillas, etcétera, utilizados en jardines, plazas y paseos públicos. Todo eso, asientos en general, se clasifican acá. Y eso nos despeja una duda. Los asientos, los que se ocupan en los vehículos, estos tipos de asientos se podrían clasificar como partes de carro o como asientos. Las famosas butacas, por ejemplo, son asientos. Vamos por la función. Entonces, obviamente, nada tiene que ver con la sección del material de transporte, sino que se consideran acá, ¿verdad? En la 94. Por otra parte, los artículos siguientes, lo que se clasifican acá o se conceptualizan como un mueble o como mobiliario, los armarios, las libreras, las estanterías y los muebles de elementos complementarios para colgar, fijar a la pared, superponer o yuxtaponer, utilizados para colocar variados libros, vajillas, utensilios de cocina, cristalería, ropa blanca, medicamentos, artículos de tocador, aparatos de radio, televisores, objetos de adorno, etc. Así como las unidades componentes de los muebles, por ejemplo, complementarios presentados aisladamente. Ok, entiéndase que esto es una conceptualización un poco más generalizada de lo que se debe entender como mueble o mobiliario. Esta parte es importante, mire. Ok, los muebles de elementos complementarios para colgar, para fijar a la pared, superponer o yuxtaponer, utilizados para colocar objetos variados. Dentro de estos objetos, los libros, vajillas, utensilios de cocina, cristalería, ropa blanca, medicamentos, artículos, etc. Los asientos y camas colgantes o abatibles. O sea, también son parte de mobiliario. Ahora, mucho cuidado, lo mencionaba al principio. Un columpio no son unas sillitas para descansar clasificables en la 94. Es decir, si usted pasó a la par de un columpio, se sentía cansado, siendo adulto decidió sentarse y está haciendo uso de una silla, en este caso una silla colgante para descansar. Pero déjeme decirle que aunque usted esté descansando, ese columpio no ha sido diseñado para descansar, sino que ha sido diseñado para fines de diversión. Así que por obvias razones no se puede clasificar acá, aunque este tenga parte de este tipo de asientos. Con excepción de los artículos citados en el apartado B anterior, resulta que lo que antecede, que no se consideran muebles, los objetos utilizados como tales que se colocan sobre otros muebles o en estantes o repisas, que se fijan a las paredes o se cuelgan de techos. Es decir, hablando sobre esto, no se consideran muebles esos objetos que se colocan sobre otros muebles. Esos no son considerados como tales. Y, asimismo, en este capítulo no se comprende los artículos de mobiliario que se fijan a la pared, como perchas, tableros para llaves, portacepillos, toalleros, revisteras, ni tampoco los artículos de mobiliario que no tienen el carácter de muebles propiamente dicho, como los cubre radiadores, así como los artículos de marquetería y pequeña ebanistería de madera, que corresponden al 4420, el material de oficina, por ejemplo, los clasificadores de plástico, metales comunes, de la 3926 o la 8304, según sea el caso. Sin embargo, los artículos fijos, como armarios, cubre radiadores, que se presentan al mismo tiempo que las construcciones prefabricadas de la 9406 y formen parte integrante de ellas, se quedan clasificadas en esta partida, siempre y cuando se presenten juntamente. Se incluyen en las partidas, tanto la 9401 a la 03, los artículos de mobiliario de cualquier materia. Y cuando hablamos de cualquier materia, hablamos ya de lo que es su materia constitutiva, ya sea madera,
ya sea mimbre, bambú, róten, plástico, metales comunes, vidrio, cuero, piedra, cerámica, etc. Incluso rellenos o forrados, trabajados o no de la superficie, incluso tallados con incrustaciones, traceados, decorados con pintura provistos de lunas o espejos montados sobre ruedecillas, etc. Se clasifican, sin embargo, en el 71 los muebles de metales preciosos o de chapados de metales preciosos o con parte de estos metales que no sean simples guarniciones o accesorios de mínima importancia. Iniciales, monogramas, bordes, virolas, etc. Por otra parte, los muebles, aquí vamos a la presentación, que se presenten desarmados o sin ensamblar, se clasifican del mismo modo que los muebles armados. Pero cuando las diversas partes que se presenten juntas, incluso si alguna de ellas consisten en placas, partes o accesorios de vidrio, mármol u otras materias, tal es el caso, por ejemplo, de una mesa de madera con una placa de vidrio para protegerla, de un armario de madera con una luna o un aparador de madera con una placa de mármol. Es decir, se puede clasificar siempre y cuando se presenten juntos, ¿sí? Y sobre las partes, este capítulo solo comprende las partes de los artículos de la 9401 a la 03 y la 9405. ¿Por qué la 9404 no? Bueno, por obvias razones, ya lo habíamos mencionado, por el contenido que refiere a esa partida, la 9404, hablamos de los puffes, hablamos de los cojines, almohadas, etc. Y pues no se le puede denominar a un par de almohadas como almohadas partes de una cama. Definitivamente que no se puede como tal. Así que por eso nos enfocamos en estas que nos mencionan y se consideran como tales los artículos, incluso esbozados por su forma u otras características que sean identificables como destinados principalmente a un artículo de esas partidas y que no estén comprendidas más específicamente en otras. No se clasifican acá listones y molduras, obviamente de madera, listones ranurados, tableros de partículas con plástico y otros materiales, las placas de vidrio, incluso con espejos, mármol, piedra o cualquier otra materia. Es decir, si se presentan como parte de, sí, pero si se presentan aislado, no. Los resortes, cerraduras, guarniciones, herrajes, como nos dice la nota 2 de la sección 15, o ya sea de plástico. Los muebles y aparatos de alumbrado que tengan carácter de juguete y los muebles y aparatos de alumbrado que tengan carácter objetos de colección. ¿De dónde? Del 97. Eso es lo que podemos decir sobre las partes. Y su estructura, que ya la habíamos mostrado. La 9401 como asientos, y luego la 02 mobiliarios, etc. Y luego la 03 los demás muebles y sus partes. Ya vamos a pasar a ver la estructura allá en el SAC para que tengamos un poquito más entendido esto. Obviamente aquí se queda corto, ¿verdad? Los demás muebles y sus partes. Ahí hay una extensa lista posterior que se apertura con esta partida. Los somieres, artículos de cama y artículos similares. Quiero hacer mención de algo por acá. Déjenme ver. No está acá. Está también identificado dentro de los incisos y habla sobre un ejemplo que les quería mencionar, que son las colchas. ¿Cómo es posible que aquí se mencionen colchas en el 9404, pero también se mencionan colchas allá en el 63? Ya lo vamos a ver cuando estemos allí en el SAC. Las luminarias y finalmente las construcciones prefabricadas, ¿verdad? ¿Preguntas al momento? No, estamos ahí claros. Atentos a lo que está diciendo. Así lo estoy viendo. Yo creo que van a estar viendo en otro dispositivo la grabación de los partidos del Mundial, se me hace. Para nada, vale. Por cierto, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué tal los pronósticos? Está dando sorpresa a varios equipos, Lee. Increíble, ¿verdad? Yo no lo he estado siguiendo, pero Japón sí. ganándole a Alemania. Es
exagerado, exagerado. Hombre. Se ven cosas. No sé si, no sé qué habrá pasado, pero son cosas que han sido inesperadas. Y por ahí de hecho compartí esa foto, creo, en uno de mis estados. Por ahí me sorprendió un pronóstico que estaba sacando la universidad, no recuerdo si Oxford o Cambridge, que decían que la final se iba a jugar, bueno, que al final ganaba Brasil y que Brasil se iba a enfrentar contra, no era Alemania, era contra, déjame ver, no sé si, Contra Bélgica. sí, contra Bélgica, correcto. Así decían los pronósticos. Y me llamaba la atención porque cada encuentro tenía sus estadísticas, tenía sus porcentajes. Entonces, no sé qué tan real será, pero si es un estudio real, habría que ver cuáles son las variables que han tomado. Y mire que con las estadísticas no se juega. A mí me llama mucho la atención, me llama mucho la atención, pero cuando se toman las estadísticas bien de lleno, tomando en cuenta digamos, las atribuciones o las fallas que pueda tener de manera individual cada jugador, hasta eso. Y si usted tiene una buena computadora, tiene un buen equipo que se dedique a esas cosas, le fabriquen su algoritmo y metan toda esa información, créanme que al final le atinan porque la cuestión de la estadística es bastante, no certera al 100%, pero muy cercana de acuerdo a la información que se maneje. Así que eso eh, viene como que a, a sobresaltar un poco más sobre el azar, ¿verdad? Al final no sé, y así como va la cosa, pues creería yo que no se va a dar ese pronóstico. Pero bueno, sorpresas se están viendo. Sería de esperarle porque sorpresa es sorpresa, va. Miren Así los japoneses ahí. El último gol se convirtió en Super Saiyajin, el chinito ahí para hacerlo, él lo hizo. es que son de las cosas sorpresivas que ha mostrado este mundial, ¿verdad? Y bueno, y la mala introducción que tuvo Qatar, ¿verdad? A perder ante Ecuador, pero bueno, Ecuador es de nuestro continente, hay que apoyar. Bien, hablemos sobre este caso. Es un soporte para TV articulado que puede soportar de un aparato de 32 a 55 pulgadas. ¿Qué es esto? ¿Qué pueden decirme ustedes que están viendo acá? Lo que les estoy diciendo, un soporte, obviamente. Pero Un soporte, Lick. es un soporte, claro. Un soporte para un monitor, Ujú. un televisor, bueno, un TV plano. Un TV plano, sí. Entonces, ¿se puede considerar un mueble o se puede considerar un accesorio de televisión? Accesorio de televisión. ¿Por qué, José Francisco? Porque no es un mueble, Lick. No es un mueble. Para mí es un mueble, Ah, como otros muebles, sí es un porque mueble. es para sostener un televisor. En este caso, como estaba diciendo usted, Lincia, no escuche mal, los muebles que van pegados a la pared. Ok. Pero también puede ser un accesorio de televisión, como dice José Francisco. Eh, bueno, yo como accesorio para televisión no lo veo porque no es algo que lleve el televisor en sí, porque los televisores pueden estar sin ese mueble, pueden estar pegados, pueden estar parados, perdón, en la juguetera o en un mueble de madera específicamente para eso. Ok, ¿Verdad? ok. Está bien, me parece. ¿Alguien más que pueda brindar su opinión?
Lick, creo que yo me mantengo con lo del accesorio porque esto solo se puede utilizar para eso, para el soporte del TV. Y No sé. creo que los muebles tienen otra funcionalidad también, no solo de poner el televisor ahí. Ok. Buen argumento, buen argumento. Es un soporte de televisión, nada más. No puedo soportar el recuerdito que me dieron cuando fue el baby shower, como en la juguetera sí, el recuerdito del baby shower, el recuerdito de la novenaria, el recuerdito de la boda, total, ni sé por qué Pero había. mire, Lick, Sí, como aquí el salvadoreño se rebusca y eso lo puedo ocupar para cualquier cosa, hasta para tender las toallas también. sí, definitivamente. Cuando está lloviendo, Cuando está lloviendo, pues ahí cuelga el paraguas también, dentro de la casa y cuelga el paraguas, si usa cachucha, pues colgó la cachucha. La verdad que sí, interesante. ¿Alguien más que quiera brindar su opinión? Nadie. Hagamos lo interesante. 9403. Los demás muebles y sus partes. O 8529. Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 8524 o 8528, tomando en cuenta que dentro de estas partidas se encuentra el televisor. Y estamos hablando obviamente de montar ahí un televisor pantalla plana, ¿verdad? No estamos hablando de los cajones ochenteros, eso no me aguantaría un televisor de ese tipo. Entonces aquí está el debate. ¿Es un mueble o es una parte? En manufacturas de hierro. Nada, es un bro. No nos compliquemos la existencia, ¿verdad? Mandémoslo a la 73 o a la 83. Bien, dentro de las partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los aparatos, bueno, obviamente aquí está cruzado, ¿verdad? 8529 y 94013. Acá encontramos antenas y reflectores de antenas de cualquier tipo, partes identificables para ser utilizados con dichos artículos. Obviamente no es. Entonces nos vamos a los demás. Muebles y envolturas, gabinetes de madera, muebles y envolturas. 8929, pero aquí nos dice de madera. Y nos vamos a los otros. 8929, 9090. Otros. No hay como que una mayor especificación que me diga a mí racks, que me diga a mí soportes. Pero vamos a ver qué nos dice por el otro lado. Los demás muebles y sus partes. Muebles de metal de los tipos utilizados en oficina. Obviamente, sí, ¿verdad? Este podría ser de metal y podría usarse en una oficina, es decir, por ejemplo, en los bancos hay unas pantallitas, ¿verdad?, donde están colocados estos asuntitos. Podría decirse que sí, pero no es específicamente para ahí. Si esto usted lo saca al patio, lo puede poner en el patio si quiere, pues que se le va a mojar es otro sentido, es otra cosa. Lo puede poner en el comedor, en la sala, entonces no aplica como que tan específicamente. Entonces podría ser si es de metal, los demás muebles de metal. Ahora, no aplican los siguientes, porque de madera y de madera. Y para finalizar, los demás de madera. Finalmente, los muebles de plástico.
Entonces, ahí está el razonamiento. Este soporte es una parte para televisión o es un mueble para televisión. Complicado, ¿verdad? Sí, Eli. Ambos argumentos que han dado tanto Porque Mauricio El sí, 85 habla bueno, en el 85 están los televisores. sí, Y esto está hablando de partes identificables como destinadas exclusivas o principalmente a los aparatos de las partidas 85-24 a 85-28. ujú. Entonces, podría ir ahí, pero en la 94 ya habla los demás muebles de metal. Correcto. Entonces, pero no habla específicamente para mueble que sostenga el televisor o el TV. Y en el 85 habla exclusivamente que son partes o principalmente para los aparatos que aparecen ahí en el 85. Y es así de complicado, tal como usted lo dijo. Sí, En la Sí, partida, pero también, sí, sí, diga. también en la 94 estamos hablando de muebles, como dice Francisco, de metal, pero no especifica tampoco, porque puede ser una, un mueble de metal para archivos, para libros, que es más soportable. Entonces ahí lo encaja, prácticamente ahí encaja todos los muebles de metal. Es complicado porque aquí en la partida casi como que me dice que sí, pero al llegar al inciso me queda bastante vago. Diferente forma. Veamos qué dice las notas. Correcto. Esa es la salida. Y aquí me dice los demás muebles. Sí me puede aplicar porque es un mueble así bien variado. Y me lo especifica aquí de metal. Entonces, esto va a ser tareita. Lo voy a consultar en la siguiente clase. Pero no solo lo voy a consultar. Quiero un respaldo. ¿Es un rack de televisión una parte del 8529 o es un mueble del 9403? pero según las notas, dice que en el 94, en este capítulo, no comprende los muebles que constituyan partes específicas de aparatos de las partidas 85-18, 85-19, 85-21, o de las partidas 85-25, 85-28. Entonces, no iría ahí, sino que se quedaría en el 85. Me está diciendo sobre esto. Sobre El literal G de la nota 1. Sí, Los muebles que constituyan partes específicas de aparatos de las partidas 85-18 o de estas demás se clasificarán. Perdón, no dice se clasificarán, solo dice que no. Y nos da aquí 8522 y 8529. Específicamente para nuestro caso en particular, nos está diciendo esto. Pero, aquí está el detalle. Los muebles que constituyen partes específicas de aparatos de la partida, aquí estamos, no se clasifican acá en la 94. Entonces, por ahí pero va también, perdón, en el literal D dice, no comprende las partes y accesorios de uso general, tal como se define en la nota 2 de la sección 15 de metal común
de metal común, sección 15, y los artículos similares de plástico, capítulo 39, ni las cajas de caudales del artículo 8303. Sí, pero para ese caso en particular, cuando se refiere a las notas, perdón, a los artículos de uso general de la nota 15, de la nota 2 de la nota 15, hablamos como, por ejemplo, usted tiene los gaveteros, y para usted poder abrir los gaveteros, esos gaveteros tienen que tener el qué, La manecilla. la manecilla. Esa manecilla son los artículos que se mencionan acá. Es decir, Ok. son artículos generales. Si vienen armados en el mueble, pues, ok, no pasa nada. Pero si vienen apartes, no se pueden considerar. Una manecilla, usted no puede decir parte de un gavetero. Porque una manecilla la puede poner en el gavetero, la puede poner en una puerta, la puede poner en un armario, etc. Es como que más general. A eso se refiere. Si nos basamos aquí en el literal G, entonces sí, como que por ahí va la cosa. Así que, ahí me traen a la siguiente clase definido a dónde se va a clasificar. Si en partes o en muebles. De la 9403 o la 8529. Ahora, en un inicio también empecé hablando sobre las transiciones, el grado de elaboración. Tenemos un tronco y usted incluso se puede llevar el tronco a su casa y decir, es mi banco, y se sienta sobre el tronco y lo puede hacer como un asiento, pero sigue siendo un tronco. Obvio, estoy hablando de un ejemplo que no es aplicable a la clasificación arancelaria, porque estamos hablando de que se aplique con el comercio internacional, no se venden troncos, no así, ¿verdad? Y mucho menos sin tratamiento especial y cumplimiento de las obligaciones no arancelarias. Esto nada más para ejemplificar. Pero usted tomó el tronco y le dio forma. Si usted se fija, esto, no sé si logran ver en sus dispositivos, esto técnicamente sigue teniendo la forma del tronco, no ha tenido como que mayor grado de transformación, así bien definido. Sin embargo, tiene ciertos acabados que ya lo pueden denominar ustedes como un sofá o como un asiento rústico. Entonces, desde que pasó de acá a acá, esto ya se considera 94. La transición es lo que va a determinar su función, su nueva función. ¿Sí? ¿Sí se entiende el ejemplo? De igual forma pasa con esto, este juego de sala. En lo personal no me gusta. No me gustaría ver un ramerillo en la sala de mi casa así como esto. Sin embargo, hay quienes sí le puede gustar, ¿verdad? Si tiene periquito, sí. Sí, ajá, cabal, es cierto. Si tiene el espacio idóneo y tiene algo como que para embellecerlo más, sí, pero como que me voy a sentar así en medio de la casa en este tipo de sillas, o sea, se siente extraño. Sin embargo, lo que usted está viendo acá, ¿qué es? ¿Es un tronco o son asientos? Yo veo unas casitas de polillas o termitas ahí, Lee. Exactamente, cabal. Y esa es la otra parte, el cumplimiento de las medidas, de las obligaciones, perdón, no arancelarias. El cumplimiento de las obligaciones no arancelarias como el tratamiento fitosanitario, entre otros detalles aquí, son muy importantes, bastante importantes. El comercio internacional no permite la comercialización de productos a medias o de productos que puedan significar un riesgo a la sanidad del país importador. Independientemente de quién sea, existen normas. Así que por obvias razones, si usted se fija, acá, en varios lugares, hablando de términos turísticos, se suelen ver bastante mobiliario rupestre. Pero ese tipo de mobiliario, ese tipo de muebles son hechos acá mismo.
Y en lo general, en estos tipos de lugares que son de carácter turístico, digamos, están en lugares boscosos, son muebles de troncos que se han encontrado ahí mismo en la zona. Los sacan, los perfilan y ¡pum! Ya está. Y ahí se da justo lo que dice su compañero José Mauricio. Si no se le da el tratamiento, pues ahí va a estar el montón de animalitos y comiéndole toda la madera de la casa. Pero para efectos de comercio internacional, obviamente este tipo de muebles es carísimo, extremadamente caro. Y no solo por los diseños, sino que por los tratamientos que deben de recibir y las certificaciones, obviamente, ¿verdad? Sin embargo, si nos vamos a la función, es 94. Era como que los 3 ejemplos que les traía aquí a colación. Así que, dudas al respecto, preguntas, no se le olvide, me trae a la siguiente clase qué Nick, pasa con esto. ¿Sí, José Francisco? el artículo 2, bueno, de la nota. Estaba leyendo los artículos, excepto las partes de la partida 9401 a 9403, deben estar diseñadas para colocarlo sobre el suelo. Ok. Sin embargo, se clasifican en estas partidas aunque estén diseñadas para colgar, fijar en la pared o colocarlos uno sobre otro. Literal A dice los armarios, bibliotecas, estanterías, incluidas las constituidas por un solo estante o anaquel, siempre que se presente con los soportes necesarios para fijarlos a la pared. Y muebles por elementos modulares. Esta parte no la entiendo, pero creo que este soporte no sé si está bien lo que le voy a decir, pero no sé si es modular también. Los modulares son, ¿cómo le explico? Son muebles que están hechos por segmentos. Por así Ya. por así decirlo, esto se logra ver más que todo en las cocinas, los pantries. Algunos son completos y algunos son como que colocados así, uno por uno, son por piezas. Buen punto. Se clasifican acá, dice, los que estén diseñados para colgar, fijar en la pared o colocarlos uno sobre otro. Ok. Ya vamos con usted, Elmer. Vamos aquí a señalar esto. Estanterías constituidas por un solo estante o anaquel, siempre que se presente con los soportes necesarios para fijarlos en la pared. Es decir, aquí nos está dando como que también la luz, pero aún así no es suficiente como para determinar, lo clasifico aquí o lo clasifico allá. Estamos con esto, ¿verdad? Elmer, díganos, perdón ahí que lo... No, yo lo entendí eso y se me vino a la mente como hay unas cositas que venden ahí en las ferreterías que son de madera y como que son para poner adornos que Incluso van pegadas a la pared. incluso para poner televisiones también. No, lo voy a decir de esta manera un poco rústico, unas como reglas de madera. Van 2, 3, depende. Reglas de madera y tienen su pequeña base a los costados y eso lo pone en la pared y ya pone adornos, entiendo yo, cositas, algo así. Que en lugar de L's no, se hacen con doble montaje. Primero una pieza que tiene sus digamos, como conectores, donde reposa en sí lo que usted dice, la reglita. Algo así más o menos, así lo entiendo yo. Ok, un buen punto, buen análisis. ¿Alguien más? Nick, perdón. ¿Sí? Creo que me voy a quedar, que eso se clasifica en la 9403. Esto se clasifica en la 9403. Sí. Ya cambió de opinión. Sí, Ok. Y resulta que José Mauricio ya cambió de opinión y él va a decir que en el 8529. Tus compañeros no van a dormir ahora en la noche.
No, Francisco no va a dormir. Hoy ya va a dormir tranquilo, Francisco. Yo creo que Pero eso, fíjate, sí, fíjate que me llama la atención el hecho que el licenciado quiere la base. O sea, de dónde tú deduces que va en esa partida. Y No, Ángel, encontrar ya esa la tengo, pero no posición me voy a es adelantar a difícil. decirte. está bien. Tengo entendido que Vitri vende estos productos, ¿verdad, José Mauricio? Sí, Ah, pues ya tiene ahí una base sustentable, pero vamos a esperar, ¿verdad? vamos a ver la de José. Ok, ok, me parece. Mauricio queda eliminado del juego. Ok. Bien, esa es la estructura del capítulo 94. Vemos la 9401, se extiende a varios diferentes tipos de asientos. Es decir, todo lo que sigue 9401. Y luego sus partes. Tomando en cuenta que los cojines no son partes de sillas. Si estos se llegan a presentar por separado, entonces lo que son los cojines se tiran a su propio régimen dentro de ese mismo capítulo, pero no se toman como partes de. Luego el mobiliario para medicina, cirugía, odontología veterinaria, por ejemplo, y aquí nos dan los diferentes eh, artículos, sillones de dentista, mobiliario médico quirúrgico, otros muebles y sus partes. La 9403, los demás muebles y sus partes. Por ahí ya vieron una captura de pantalla de lo que es bueno, de la primera parte de esta partida. Luego vienen los muebles de otras materias, roten, bambú, mimbre, por ejemplo, y sus partes. Y ahora saltamos a la 9404 con los somieres, artículos de cama, artículos similares, por ejemplo, colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas, bien con resortes o bien rellenos o guarnecidos, etc. Entonces todo lo que son colchones van acá, lo que son somieres van acá. Acá, quiero que se vean. 940440, cubrepiés, colchas, edredones, cobertores. Colchas. Si usted es curioso y se va a la 63, esperen un segundo, estaba compartiendo pantalla en el material grabable, perdonen. Bien, voy a repetir. Aquí tenemos la estructura, ¿verdad? Capítulo 9401, 9402, 9403 y acá 9404. En esta, mire, póngale atención: cubrepiés, colchas, edredones y cobertores. Si usted es curioso, encontramos colchas acá y encontramos colchas allá en el 63. ¿Cuál es la diferencia que podríamos encontrar entre una colcha del 63 con una colcha del 94? Esta es otra curiosidad que les voy a dejar a ustedes para que investiguen. ¿Cómo es que Depende tengo? del grosor, Lix. Por ahí vamos, correcto. Depende del grosor. O sea que las, Después ya no voy a investigar yo, va a decir Elmer. o sea que las colchas chapinas las puedo agregar aquí o las puedo agregar allá. Las colchas chapinas son gruesas. No, las chapinas sí van allá. ¿Por qué? Lo que sucede es que como depende del, como le digo, el grosor, primero, el tipo de tela que se utiliza ¿Sí? y por lo general la chapina viene como decirle, me fue la palabra, que viene una fibra sobre otra, Como de como que se punto. llama, como de punto, correcto, Ajá. correcto. Esa es la clave. Las colchas de allá están hechas de punto y a una sola cara. Y las colchas de acá deben de cumplir con esto, mire. Relleno.
Es decir, no se habla solo de grosor, no se habla solo de grosor de una línea, sino que se está hablando de que son rellenas de algo. Entonces, una colcha se podría considerar como un edredón, pero no es un edredón. Los edredones tienen su propia característica. Entonces, una colcha es una colcha, pero más gruesa, es decir, rellena. Por eso se clasifica acá. Y si usted es más curioso, se va a las notas legales del 63 y allá le va a decir, aquí van ciertas colchas, pero no las del 94. Entonces, esa es la diferencia. Luego la 9405, luminarias y aparatos. Por ejemplo, acá, ¿qué me va a... déjenme ver. ¿Qué me va a diferenciar estas lámparas con las de las lámparas del 85? O mejor dicho, estas. Lámparas eléctricas de mesa, oficina, cabecero, de pie, con las del 85. Lo que me lo va a determinar es la fuente de poder. Aquí tenemos las guirnaldas eléctricas de los tipos utilizados en árboles de Navidad. Guirnaldas eléctricas, las guirnaldas decorativas que no son de luces, 95. Eso tiene que tener mucho cuidado. Más adelante, cuando estemos en el 95, vamos a encontrarnos allá con una serie de productos para carnaval o artículos de Navidad del 95. Pero aquí, si hablamos de luces, no hablamos del 85, sino que hablamos de este tipo de luces. Tenemos todas las luminarias, los anuncios y letreros. Por ejemplo, la M de McDonald's, la gran M de McDonald's, el de los dos arcos dorados. Ese cumple con las dos condiciones principales acá, de una fuente luminosa y a la vez un letrero. Y finalmente la 9406, construcciones prefabricadas de madera, unidad de construcción modular de acero, las demás. Y con esto finaliza lo que es el capítulo 94 y damos paso en la siguiente clase para ver y estudiar lo que es el capítulo 95. Este es un capítulo bastante divertido, de hecho. Bien, nos quedamos acá, no sin antes preguntar si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, hágala ahora o calle para siempre. Ya me dieron la programación de parte del decanato para clases del otro año, gracias a Dios, pues creo que me van a seguir aguantando. Ya con ustedes terminamos, ¿verdad? Esta es la última clasificación que estaremos viendo. El otro año, pues, gracias a Dios, vamos a ver si impartimos la clasificación 1 y la clasificación 3, que es la que corresponde al ciclo 1. Pero bien, no es el tema que quería abordar, sino el tema de la presencialidad. Todo apunta a que el otro año ya se va a empezar a ir de manera presencial, ¿verdad? Así que, de modo, vayámonos preparando mentalmente para esos tráficos tan terribles. Aunque ya interpusieron el permiso, solicitando permiso a educación superior, todavía no les han dado respuesta, pero todo apunta como que sí, que esto va a ser presencial, así que los pongo en alerta y ni modo, a ver qué pasa. Ok, nos quedamos acá entonces. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, queja? Yo tengo una duda. Sí, cuente. ¿Será que va a poder dormir Elmer esta noche por la por la clasificación del estante, del mueble de metal? Sí, Dudoso. yo creo que ya está él ahorita viendo las notas. Viendo la cama, estoy ya casi, yo no me la tengo. Ya no aguanto. Está bueno, pues. Bien, ok, nos quedamos acá.
Les deseo pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana en valoración, ¿verdad? Así que se me cuidan y hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Descansen. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.